Recuerden que nosotros hemos visto una ya primera unidad que trata acerca de qué es la ciencia, qué es la física, el pensamiento científico. Y después hemos comenzado una unidad que tiene que ver con el movimiento, las fuerzas, las interacciones, las leyes de Newton del movimiento. Hemos visto ya la primera parte, que es la cinemática, que es el estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que producen variaciones en el movimiento de los cuerpos. Pero ahora pues vamos a estudiar pues justamente qué es lo que produce variaciones en el estado del movimiento de los cuerpos. Y eso que produce esas variaciones es lo que nosotros denominamos interacciones. Hay una idea muy importante, un mensaje que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase el día de hoy, y es que en un sistema los cambios que nosotros vemos que suceden, todas aquellas cosas que pasan, no se debe a la energía, se debe justamente a las interacciones entre las diferentes partes que constituyen el sistema o a las interacciones entre el sistema y otros sistemas. Es una idea muy importante que ustedes deben recordar, porque es muy común, es muy frecuente encontrar en el lenguaje popular la creencia de que es la energía la responsable de que las cosas sucedan. Y en este curso pues vamos a aprender por qué eso no es así, porque eso está mal dicho. A la fecha pues nosotros conocemos solamente 4 interacciones fundamentales. Así que todo lo que sucede en este universo debería en principio poderse explicar a partir de estas 4 interacciones fundamentales. Las interacciones podemos entenderlas como influencias mutuas entre dos objetos, entre dos partículas o más, y que producen cambio bien sea en el estado físico del sistema o un cambio en el estado de movimiento de las partes que constituyen el sistema. Las 4 interacciones fundamentales que nosotros conocemos hasta el día de hoy son la interacción gravitacional, que es aquella interacción que se da entre todas las partículas o todos los cuerpos que encontramos en este universo, gracias a que poseen todos una propiedad que llamamos la masa. La interacción gravitacional está asociada a la masa. Y esta interacción, hasta donde sabemos, es siempre atractiva. Todos los cuerpos que existen en el universo se atraen entre sí. A manera de ejemplo, ustedes pueden apreciar en esta imagen que tenemos un astronauta y debajo pues está el planeta Tierra. La flecha azul que está sobre el astronauta representa la fuerza que el planeta le está ejerciendo al astronauta. El planeta tira del astronauta hacia abajo, pero al mismo tiempo el astronauta también tira del planeta hacia arriba. Así que esa flecha en rojo que ustedes ven aquí está representando la fuerza que a su vez el astronauta le ejerce al planeta. Esa fuerza es la que denominamos fuerza gravitacional. Aquí de una forma más bien como esquemática, entonces tengo dos puntos, dos cuerpos representados en azul y rojo, y entonces podemos ver que el cuerpo en azul le asignamos una masa m1, al rojo tiene una masa m2, y vemos entonces que hay una flechita azul pintada sobre el cuerpo de masa m2. Esa flecha representa la fuerza que le está ejerciendo el cuerpo de masa m1, la fuerza gravitacional. Así que el cuerpo de masa m2 se siente empujado hacia m1. Y por lo tanto, pues lo que vamos a ver es que por acción de esa fuerza, el cuerpo de masa m2 estará moviéndose, acelerando hacia m1. Pero al mismo tiempo, también el cuerpo de masa m2 ejerce una fuerza gravitacional sobre el cuerpo de masa m1. Y por lo tanto el cuerpo de masa m1 se siente empujado hacia m2 y entonces estará acelerando, es decir, moviéndose cada vez, cambiando su velocidad, acercándose hacia m2. La otra interacción que nosotros conocemos es la denominada interacción electromagnética. Esta interacción antiguamente era reconocida como si fueran dos interacciones por separado.
la que denominamos interacción eléctrica, y por otro lado la que conocemos como interacción magnética. Hoy en día sabemos que realmente no son dos fuerzas por separado, sino que es una sola interacción, por eso le damos el nombre de electromagnética, y sabemos que esa interacción se debe a que las partículas poseen también, algunas de ellas, una propiedad que denominamos la carga eléctrica. La fuerza eléctrica seguramente es ya, digamos, reconocida por ustedes, y ustedes saben que partículas que tienen el mismo tipo de carga eléctrica, entre ellas se ejercen fuerza de repulsión, y partículas que tienen diferente tipo de carga eléctrica se ejercen fuerza de atracción. Es decir, que hoy en día sabemos que existen dos tipos de carga eléctrica, a las que arbitrariamente les hemos dado el nombre de positiva y negativa. Por ejemplo, los protones son partículas que tienen carga positiva, mientras los electrones tienen esa propiedad, pero que llamamos negativa. Ustedes pueden apreciar entonces en esta imagen un ejemplo de un cuerpo cargado eléctricamente, esta peineta que ha sido frotado con alguna tela o contra el cabello de una persona, y por fricción entonces se ha cargado eléctricamente. Cargar eléctricamente significa que o el cuerpo ha perdido electrones o el cuerpo ha ganado electrones. Recuerden que toda la materia está hecha de átomos, y los átomos entonces tienen un núcleo muy pequeño, muy compacto, y ese núcleo tiene dos tipos de partículas, protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica y los protones tienen carga eléctrica positiva. Alrededor de ese núcleo están en movimiento los electrones. Los electrones tienen carga negativa. Los electrones tienen una masa chiquita comparada con los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones tienen una masa muy parecida, pero a su vez esa masa es 1800 veces más grande que la masa de un electrón. Sin embargo, la carga eléctrica de un protón y un electrón solamente difieren en su naturaleza. Una la llamamos positiva, la otra la llamamos negativa, pero la cantidad de carga eléctrica del protón y del electrón es la misma. Y vamos a ver pues más adelante que es una unidad fundamental. Por otro lado, sabemos que cuando las cargas eléctricas están en movimiento, entonces generan a su alrededor lo que denominamos campo magnético. Y ese campo magnético entonces es el responsable de que entre los cuerpos que tienen carga eléctrica, cuando esas partículas están en movimiento, las partículas cargadas, entonces entre ellos aparezca esta interacción que llamamos fuerza magnética. A manera de ejemplo, ustedes ven en esta imagen, debajo de la imagen del peine atrayendo pedacitos de papel debido a la carga eléctrica que puede haber adquirido, vemos que hay un cilindro, eso representa un cable, un alambre, y vemos que hay unas flechitas en unas cajitas cilíndricas, unas flechitas rojas y las cajitas cilíndricas en azul. Esas cajitas y esa flechita representan brújulas. Observen que cuando no hay ninguna corriente eléctrica pasando a través del cable, la corriente eléctrica la simbolizamos por la letra I. Aquí estamos diciendo en la gráfica A que I vale 0. Cuando no hay corriente eléctrica pasando a través del alambre, entonces todas las brújulas están apuntando en la misma dirección. Podemos suponer entonces que están apuntando en la dirección hacia el norte, ¿no? Esas flechitas supongamos que apuntan hacia el norte magnético. Nuestro planeta Tierra se comporta como un gran imán, así que la interacción entre las agujas de la brújula, que también son pequeños imanes, y el magnetismo terrestre hace que entonces estas agujitas queden alineadas en la dirección norte-sur. Si hacemos pasar una corriente eléctrica por el alambre, observen entonces que la dirección en la que apuntaban esas brújulas ha cambiado. Y curiosamente, miren que todas se acomodan de manera que podemos trazar una circunferencia tangente a la dirección de todas esas brújulas. Decimos entonces que el campo magnético generado por esta corriente eléctrica tiene forma de circunferencia, ¿no?, alrededor del alambre. Bueno, entonces esa es la denominada interacción magnética. Es decir, hoy en día estamos ya
completamente seguros de que lo que llamamos campo magnético es causado por cargas eléctricas en movimiento. Y la otra interacción que conocemos, o las otras dos interacciones, son interacciones que tienen que ver con las partículas que constituyen el núcleo de los átomos y se denomina fuerza nuclear fuerte y la otra fuerza nuclear débil. A manera de tarea, para motivarlos a leer un poco sobre esto, ya que en este curso pues no vamos a ahondar en esto, se los dejo como una tarea simplemente para que ustedes investiguen y lean un poco más. Van a buscar ustedes la fuerza nuclear fuerte, ¿es de naturaleza atractiva, repulsiva o ambas? Como en el caso de la electromagnética, que puede ser tanto atractiva como repulsiva. Entonces ustedes lo buscan, lo investigan. Esa fuerza nuclear fuerte es la que nos explica cómo es posible que en el núcleo de los átomos se mantengan unidos los neutrones y los protones, si ya sabemos que los protones, al poseer carga eléctrica positiva, entre ellos se ejercen fuerza de repulsión. ¿Por qué entonces, si se repelen, por qué están unidos allí formando el núcleo de los átomos? Entonces esa interacción nos explica ese fenómeno. Pero por otro lado, nosotros también conocemos que la mayoría de los átomos no son estables, sino que sus núcleos se parten y se forman entonces de un núcleo, digamos, de un átomo pesado, se forman dos átomos más livianos. Y ese fenómeno pues es el que se llama el decaimiento radioactivo. Para poder entender por qué se da ese fenómeno, entonces se generó esta hipótesis de que existe una fuerza que se denomina fuerza nuclear débil. Ahora, ¿por qué estamos completamente seguros de que todas estas interacciones, esos modelos que representan estas interacciones, pues efectivamente son lo que explican todo lo que vemos en la naturaleza? Pues porque hasta ahora los experimentos pues muestran que así es. Nosotros en este curso solamente nos vamos a concentrar en las dos primeras, en la interacción gravitacional y en la interacción electromagnética. Sin embargo, pues hay algo que siempre ha causado mucha curiosidad a lo largo de la historia de la humanidad y es cómo es posible que un cuerpo pueda ejercer una influencia sobre otro a larga distancia, sin que se estén tocando. El planeta Tierra atrae a la Luna y la Luna está en promedio a 380.000 kilómetros de nosotros. ¿Cómo es posible eso, no? La Luna ejerce fuerza de atracción sobre la Tierra y una de las cosas que genera, por ejemplo, son las mareas. El fenómeno de las mareas está asociado en un 70% a la interacción gravitacional con la Luna y en un 30% a la interacción gravitacional entre el Sol y la Tierra. ¿Cómo es posible, no, que el Sol, estando a 150 millones de kilómetros, ejerza una influencia sobre nosotros? Para poder entender esas influencias a distancia, entonces se creó un concepto que se denomina el campo. Así que existe campo gravitacional y también existe el campo denominado campo electromagnético. Decimos entonces que los cuerpos generan a su alrededor un campo. Debido a esa propiedad que se llama la masa, generan o tienen asociado un campo gravitacional y cuando poseen carga eléctrica generan a su alrededor un campo eléctrico y si además esas partículas están en movimiento, las partículas cargadas generan a su alrededor un campo magnético. Así que esta idea del campo pues surge para poder explicar esas interacciones a distancia. La fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética son entonces interacciones de largo alcance. En principio se dan hasta el infinito. Lo que sucede es que, como vamos a ver, la interacción disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. Así que entre más separados estén los cuerpos, pues más débil es la fuerza. Por el contrario, las fuerzas nucleares fuerte y débil, para que esas interacciones se den entre las partículas, se necesita que estén pero muy cerca, una distancia tan pequeña como el tamaño del núcleo de los átomos, del orden de 10 a la potencia menos 15 metros. Y vamos a ver que asociado con estos campos y estas fuerzas o estas interacciones hay un concepto supremamente importante que es lo que nosotros denominamos energía potencial.
En el caso de la interacción gravitacional, entonces está asociada con esa interacción una cantidad que denominamos energía potencial gravitacional. Mientras que las fuerzas y los campos, vamos a ver, son cantidades vectoriales, las energías son cantidades escalares, es decir, solamente se caracterizan por una magnitud, mientras que las fuerzas y los campos se caracterizan por una magnitud y una dirección. Con el campo electromagnético vamos a tener asociada la denominada energía potencial electromagnética. Mientras que la energía potencial gravitacional siempre va a ser una cantidad negativa, la energía potencial electromagnética puede ser tanto positiva como negativa. Igual que las fuerzas y los campos varían con la distancia, asimismo la energía potencial gravitacional y la potencial electromagnética dependen de la distancia de separación entre los cuerpos que están interactuando.